Nuevamente, mis queridos hermanos y amigos en el Señor, qué bueno es poder saludarles en estas enseñanzas de la palabra del Señor que hemos querido compartir con ustedes. Para nosotros es un placer, un privilegio poder transmitir lo que el Señor también nos ha venido enseñando y nos ha venido entregando como armas espirituales, como diseños espirituales, como diseños de la palabra para poder entender muchas cosas y podernos mover en estos tiempos maravillosos. Yo quiero darle la bienvenida en nombre del Ministerio de Amor y Fe en Ipiales. Aquí está su pastor, su servidor, su amigo, el pastor Adiel Jiménez. Le saludamos desde Ipiales, Nariño, el sur de Colombia. Qué bendición que usted pueda estar allí con nosotros en esta tercera entrega. Ya esta es la tercera entrega de esta serie que hemos llamado Cuatro Diseños Celestiales, diseños del cielo que mueven las cosas espirituales a nuestro favor. Estos son temas y enseñanzas que hemos querido compartir con ustedes. Nosotros como iglesia, como la mayoría quizás de ustedes pudieron estar con nosotros conectados en estos días anteriores a estas enseñanzas, hablando acerca de la eternidad y de las 7 llaves que hemos aprendido de cómo se mueven las cosas eternas. Y ya hemos entregado 2 diseños. El primer diseño fue la Santa Cena. El segundo diseño hablamos acerca del aceite, un elemento físico, pero que también es un elemento físico que mueve el mundo espiritual y vimos cómo podemos usarlo y en qué se usaba de acuerdo a la palabra del Señor. Y hoy quiero hablarles de un tercer código celestial, de un tercer diseño celestial que hemos aprendido y que hemos usado. Quizás para algunos va a ser un poco nuevo, va a ser un poco diferente a lo que normalmente hemos aprendido, pero quiero que usted esté muy atento, muy dispuesto. Recuerde que puede visitar nuestras redes sociales, en Facebook nos puede encontrar como Pastores Jiménez Peña, igualmente aquí en YouTube, en este canal también nos pueden encontrar así, Pastores Jiménez Peña, y ahí todas las enseñanzas, ahí están las transmisiones en vivo, hay otra serie que se llama Cómo romper la iniquidad también, que la puede revisar, y los temas que hemos venido compartiendo durante estos meses. Ya estamos a mes de julio del año 2020, ya cerca de 4 meses que hemos estado en esta cuarentena y hemos aprovechado el tiempo para conectarnos, para predicar de la palabra del Señor y enseñar muchas de las cosas, todo lo que la verdad es que hemos tratado de dar todo lo que el Señor ha colocado en nuestras manos, en nuestro corazón, para que usted pueda también ser entrenado, sea empoderado en la palabra del Señor. Así que bienvenidos, para nosotros es un gusto que esté con nosotros y pueda estar atento. Tenga lista allí su Biblia, donde tomar apunte, donde está escribiendo todas estas enseñanzas. Y también tenga sobre todo un corazón muy dispuesto, muy abierto, que el Espíritu Santo de verdad le hable, le enseñe, le ministre y que pueda usted hoy recibir una tercera herramienta de lo que hemos venido hablando. Hablamos de la eternidad, estuvimos hablando durante una semana, llaves para abrir esas puertas y que vengan las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Y ahora estamos hablando de diseños celestiales. Los diseños es diferente a las llaves, porque las llaves abren puertas para que entren cosas a nuestra vida. Pero en este caso, cuando hablamos de diseños, quiero decirle que al hablar de diseños estamos hablando entonces de un tema de algo que podemos hacer desde aquí en la tierra para mover el cielo a nuestro favor, para mover el cielo a nuestro favor y sobre todo también obtener victorias, obtener a veces cosas. Mire, cuando hablamos de esto hablamos también de los actos proféticos. Con estos elementos que estamos haciendo, estamos aprendiendo, se terminan haciendo actos proféticos, que cuando es dirigido por el Espíritu Santo, que cuando es dirigido por el Señor, sabemos que mueve las cosas, entonces las cosas espirituales a nuestro favor. Entonces, un acto profético es simplemente un acto físico que mueve el mundo espiritual. Es un acto físico que mueve el mundo espiritual. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener claro ese principio para que usted pueda seguir aprendiendo con nosotros. Amén. Muy bien. Entonces, yo quiero que pongamos este tiempo rápidamente con una corta oración en la presencia del Señor y voy a entregarles este tercer diseño que quiero regalarles en esta serie de enseñanzas. Amén. Padre Celestial, en esta hora yo te doy gracias, bendigo tu nombre, te honro, te glorifico, Señor, por este tiempo. Gracias por cada persona que ha estado conectada al ministerio durante este tiempo, Señor, en estas enseñanzas y en las demás que hemos compartido con ellos, Señor. Te pido, Señor, que nos sigas hablando, que nos sigas enseñando y que este tercer diseño del cielo, Señor, lo podamos usar aquí en la tierra para que podamos ver la bendición de Dios sobre nosotros. Bendigo a cada persona, Señor amado, donde quiera que se conecte a la mañana, tarde o noche, cualquier ciudad, cualquier territorio, cualquier nación, Señor, que allí seas tú bendiciéndole, Señor. Te pido que tengamos un espíritu correcto para recibir la palabra y sobre todo un espíritu abierto para recibir de ti, bendito Dios. Te adoramos y te exaltamos con todo nuestro corazón y te entregamos este maravilloso tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué bueno
qué bueno que usted pueda estar con nosotros. Bueno, entonces ya hablamos de tres diseños, perdón, hablamos de dos diseños y hoy vamos a hablar del tercero. En esta clase vamos a hablar del tercer diseño celestial. El tercer diseño celestial es la sal en la Biblia. Vamos a hablar como un elemento. La sal, escúcheme esto, es un elemento físico que aunque es físico, viene de algo que se llama los minerales. La sal realmente viene de minerales y dentro de los reinos de la naturaleza, uno de los primeros que fue creado en la eternidad fue el reino mineral, de donde es la sal. Así como el aceite es un elemento físico, la sal también es un elemento físico que también se convierte en un arma espiritual. Eso lo voy a demostrar por la palabra, ¿ya? Entonces vamos a ver. Arrancando diciendo en Colosenses capítulo 1, versículo 16, que todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él, incluyendo los elementos que estamos mencionando. En este caso hablamos en la anterior entrega, la segunda, hablábamos del aceite, aquí estamos hablando de la sal. Entonces, todo fue creado por el Señor. Entonces, para honra y gloria del Señor, todos los elementos fueron creados. En Mateo capítulo número 13, versículo número 10, quiero poner este fundamento para que me entienda un poco y no se me vaya a asustar con este tema de la sal. El capítulo 13 de Mateo, versículos números 10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Acuérdense que las parábolas Jesús las usaba era con la gente que le seguía, con sus más cercanos, les enseñaba y les explicaba los misterios del reino de Dios. Entonces, cuando hablamos de misterios, entendemos que hay cosas que a veces no las hemos entendido. Entonces, por ejemplo, el tema de la sal. Para muchas personas es claro que a la gente le dicen que cuando está salada es porque tiene mala suerte, por ejemplo, o que regar sal es mala suerte. Quiero decirle que también que los brujos, los hechiceros, la gente que usa las cosas en las tinieblas, usan mucho la sal. Y hay gente que dice: oh, te salaron el negocio, te salaron la tierra. Entonces, siempre hemos tenido una connotación negativa con respecto a la sal. En la Biblia hemos usado el aceite. Ha sido un elemento que hemos usado por mucho tiempo. Pues, o sea, sabemos y entendemos que el aceite, pues obviamente lo hemos usado. Pero entonces, lo que tenemos que entender es que la sal también es parte de la creación del Señor, ¿sí? La sal físicamente da sabor y conserva. ¿Sí? Entonces, cuando algo es insípido, pues no tiene sabor. Y cuando no se coloca sal, por ejemplo, sobre los alimentos, en algunas regiones, por ejemplo, donde no hay refrigeración, se debe colocar una cantidad abundante de sal y saber cómo colocarla, cómo guardar para conservar los alimentos, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de estos elementos físicos, los actos proféticos se usan de elementos físicos, no solo con el aceite, sino ahora también con la sal, y usted va a aprender a usar. Ahora, vuelvo y digo, esto no es de ponerse supersticioso, de ponerse agoreros y decir, bueno, y esto y lo otro, no, esto es una cuestión espiritual que usted puede usarlo, y no se debe usar todas las veces el aceite en todas las cosas, o en este caso no vamos a usar todas las veces la sal para todas las cosas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mire lo que arranca diciendo Job, capítulo 6, versículo 6. Mire, estoy colocando la base bíblica sobre el tema de la sal. Entonces, hay misterios del reino de los cielos que no hemos entendido. Tenemos que derribar ese argumento. Todo fue creado por Él y para Él, ¿sí? En el caso de la parte física, pues obviamente usamos elementos físicos para mover el mundo espiritual. Estamos hablando de esos diseños celestiales. Y también mire lo que dice, por ejemplo, Job capítulo 6, versículo 6, dice: se comerá lo desabrido sin sal, habrá gusto en la clara del huevo. Entonces, lo que hace la sal realmente es conservar, dar sabor, ¿sí? La comida insípida, ¿sí? No es de buen gusto para el ser humano, para nosotros como seres humanos. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, hay algo espiritual en la sal. Vuelvo y le digo, ¿por qué? Porque el reino mineral fue uno de los primeros reinos mencionados en la eternidad. El reino mineral. Cuando usted lee Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, cuando habla de la caída de Luzbel, del lucero de la mañana, que es Satanás, dice que él se paseaba en las piedras de fuego, en las rocas de fuego, en el huerto del Edén. Y dice que inclusive su vestidura era hecho como de piedras preciosas. Entonces ya los minerales estaban allá. Y dentro de esos minerales que luego fueron creados en la tierra y puestos en la tierra para beneficio del hombre, está la sal, porque termina siendo la sal un elemento mineral. La sal es un mineral. Entonces, con esta base bíblica, con esta perspectiva, permítame enseñarle por qué la sal es un código del cielo, es un diseño del cielo que es usado para muchas cosas. Y así como en la charla del aceite, a medida que usted va escuchando, vamos a hacer un recorrido por la palabra y se va a dar cuenta cómo se usaba la sal y por qué la sal
es importante y cómo puede mover usted el mundo espiritual a su favor cuando Dios le indique usarla, ¿sí? Dios le indique usar la sal para hacer un acto profético, para hacer algo. Primero, le voy a ir diciendo, así como hicimos con la charla del aceite, le voy diciendo punto por punto. ¿Listo? Número uno. Primero, ¿cuál es la primera mención? La primera mención de la sal está en Génesis 19, versículo 26. Génesis 19, versículo número 26. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Entonces, mire que cuando usted lee la historia de la desaparición y la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice que se volvió un lugar de sal. Allá en esas ciudades quedaron asoladas, cayó fuego del cielo. Se dice geográficamente que donde hoy se encuentra el mar salado, por ejemplo, o el mar muerto en la tierra de Israel, era el valle de Sodoma y Gomorra, porque es el punto más bajo de la tierra, dicen los estudiosos. Y allí el agua es muy salada, la concentración de sal. Y están unas minas de sal. ¿Por qué? Porque entonces la primera referencia de la sal tuvo que ver con un juicio, con una maldición sobre una ciudad y en este caso sobre una persona. Recuerde que la primera mención, hay una ley de interpretación bíblica que habla la ley de la primera mención. Entonces, cuando se menciona algo por primera vez, hay que tomarlo en cuenta de para qué va a servir o para qué va a ser de referencia ese elemento. En este caso, la sal vino como juicio sobre algo. Entonces, ya usted se va imaginando cómo puede usar la sal. Por eso los brujos y los hechiceros usan la sal, la consagran a los demonios, a los ídolos y se la echan a las personas, se la echan a los terrenos, se las echan a las casas, a los negocios para traer maldición, ¿sí? Pero de acuerdo, ya le dije que la palabra dice que todo fue creado por él y para él, y desde la eternidad aún la sal, los minerales, como la sal en este caso, estaba en la eternidad. Entonces la primera mención está en Génesis 19, 26. Número 2. La sal era usada en las ofrendas, ¿sí? Levítico, vamos al libro de Levítico, por favor. Vamos al libro de Levítico, vamos a seguir hablando. Recuerden que estamos haciendo este recorrido de la Biblia. Levítico capítulo 2. Versículo número 13. Vamos a ver allá, Levíticos, permítame, por favor, y acompáñeme allí. Escriba este pasaje, Levítico, capítulo número 2, versículo número 13. Dice la palabra del Señor así: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no hará que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En tu ofrenda tuya ofrecerás sal. Mire que era usado, y mire el pasaje como dicen, aún los granos, todas las ofrendas tenían que ser consagradas con sal. O sea que la sal en las ofrendas también era usada para consagrar y para preparar las ofrendas. Nosotros como iglesia, nuestra congregación, cuando la gente pasamos al altar y colocamos nuestras ofrendas, por ejemplo, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, siempre oramos y colocamos aceite, como les enseñaba en la otra entrega que les hice sobre el aceite, pero estamos colocando sal, porque el texto dice: sazonarás toda ofrenda y no harás que falte en tu ofrenda la sal. La sal era importante en las ofrendas. ¿Para qué? Porque es un elemento espiritual que, aunque es físico, viene del reino espiritual y tiene una connotación espiritual, mis queridos hermanos y amigos. Quiero que me entienda eso. Esto era usado en las ofrendas. Entonces era un elemento que usaban para preparar muchas cosas. Mire lo que dice, por ejemplo, el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 43, versículo 23 y 24. Vamos más adelante a Ezequiel capítulo 43, versículo 23 y 24, dice la palabra: cuando acabes de espiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y lo ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Uno dice, pero ¿para qué echaban sal sobre unos animales que iban a morir, que iban a ser quemados? Se le echaría sal si fuera una parrillada, perdónenme la expresión, si fuera un asado que estuviéramos haciendo. Pero dice que echaban sal. La sal tiene una connotación espiritual de conservar, de preparar, de alistar cosas. Entonces, cuando usted usa la sal en un acto profético, lo que está haciendo es preparando el lugar, preparando el terreno. Yo no quiero que ahorita usted agarre a coger sal y a echarle a toda la casa sal. No, 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 no. No quiero que vaya a hacer eso. Quiero que entienda el diseño y que si hay momentos en que usted debe hacerlo, usted puede hacer presentando ofrendas al Señor con sal, por ejemplo, le estoy enseñando. Número 3, vamos a avanzar, por favor. La sal tiene que ver con limpieza. Mire esto, la sal tiene que ver con limpieza. Vamos al Evangelio de Marcos, por favor. Ahora vamos a escuchar
unas palabras del Evangelio. Marcos capítulo 9, por favor, versículo 49. Marcos capítulo 9, por favor, versículo número 49. Dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. A ver, ¿cómo así que salados con fuego? Salados con fuego. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la limpieza. Por eso la palabra del Señor dice que somos probados como el oro y como la plata. Entonces, cuando alguien usa sal sobre un lugar, sobre inclusive una persona, si Dios lo indica así, sobre un territorio, sobre algo, también está preparando como limpieza eso. Dice que serán probados, serán salados con fuego. Tiene que ver con la limpieza. ¿Sí? Sí me están siguiendo la palabra, ¿verdad? Entonces la sal tiene que ver con un juicio, número uno. Número dos, la sal prepara las ofrendas que usted tiene que preparar, puede preparar terreno, puede preparar las ofrendas. Y número tres, le estoy diciendo que la sal tiene que ver ¿con qué? Con limpieza. Ya, y el Señor Jesús lo está diciendo, si la sal pierde su sabor, no queda para nada, hay que botarla, hay que echarla, pero todos serán probados. Arranca diciendo prueba, limpieza espiritual. Ahora no es que se vaya a agarrar a echar sal sobre la cabeza, sobre las cosas, a echarle para limpiar. No, esto no es una limpia ni nada de eso, eso lo usan los brujos y hechiceros. La sal, si Dios te indica hacer algo con este diseño, es que tú tienes que hacerlo. No lo hagas por deporte, no lo hagas por hacerlo, porque esto es un diseño espiritual que en vez de que si usted lo hace por hacerlo sin entendimiento, sin discernimiento, entonces se le puede venir el enemigo encima y eso es lo que nosotros no queremos. Mire lo que dice, por ejemplo, Segunda de Reyes, por favor, vuelva un poquito más atrás del Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo número 2, versículos 19 y 20, al 22. Dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, las aguas son, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Y dijo mire lo que dice el profeta. Entonces el profeta dijo, tráigame en una vasija nueva y ponga en ella sal. ¿Qué pusieron? Sal. Mire este acto profético, ojo con esto. Y le trajeron en la vasija. Versículo 21, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro de ellos sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Versículo 22 dice, y fueron las aguas sanas hasta hoy, conforme a la palabra que habló el profeta Eliseo. Mire que limpió de la muerte las aguas. Entonces, pero Dios lo guió a usar. Si usted está en el campo, por ejemplo, y dice, uy, mi tierra está siendo como tocada, no hay productividad, pídale al Señor, tome sal, dile, Señor, usa esta sal y pase la sal por el campo, por las aguas, o en su propia casa, o en su negocio, pero solo si el Señor lo dice. Y aquí ya ahí le estoy demostrando un acto profético que movió el mundo espiritual. Él no dijo, tráigame en aceite, porque tráigame en estas cosas, no, dijo, tráigame una vasija y sal, y la puso ahí en una vasija nueva y luego cogió la sal y la echó en las aguas y dio la palabra. Ese es un acto profético que se está haciendo con la sal. Entonces la sal tiene que ver con limpieza. Número 4, la sal es símbolo de pacto eterno. Número 4, la sal es símbolo de pacto eterno. En la Biblia hay un concepto que se llama el pacto de sal. ¿Y por qué es un pacto eterno? Se lo voy a demostrar por la palabra. Números capítulo 18, por favor. Vamos otra vez al Antiguo Testamento. Números capítulo 18, versículo número 19 dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas de los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová. ¿Qué es la sal? ¿Símbolo de qué? De pacto eterno, de un pacto con el pueblo, de un pacto con los sacerdotes, con los levitas. Está diciendo el Señor, hago un pacto de sal. Ya le voy a explicar por qué. Mire lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo número 13, versículo 5. Acompáñeme allí. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5 dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? Eterno, dice, a él y a sus hijos bajo un pacto de sal. ¿Por qué pacto de sal? Porque resulta que en la antigüedad, en esos pueblos de esas tierras, la gente cargaba sal en sus vestidos o en sus bolsas, ¿sí? Un tipo de sal. Cuando alguien hacía un trato con otra persona,
acostumbraban a cerrar muchos de los tratos con un pacto de sal. ¿Cómo era ese pacto de sal? Yo tomaba una porción, la otra persona tomaba una porción igual o similar, la mezclaban las dos sal y luego volvían a tomar la mitad cada uno y se la llevaban. La única manera de deshacer ese pacto era volver a reunir la cantidad total de la mezcla de las dos partes de sal y separar exactamente la misma cantidad de granitos. Entonces terminó siendo un pacto eterno, era una manera de sellar pacto. Y Dios dice, con los sacerdotes hizo pacto de sal, con David le entregó a él y a sus hijos el reino de Israel bajo pacto de sal. Hemos visto, por ejemplo, en los matrimonios, en las ceremonias matrimoniales, algunos actos que los novios, que los que se están casando, lo hacen. Y una de las cosas que hacen es ese pacto de sal, porque es un pacto eterno. Entonces la sal es símbolo de un pacto. Usted puede, por ejemplo, entonces tomar una porción de sal, ponerla en su mano y decir, Señor, yo hago un pacto eterno contigo, perpetuo. Y bueno, lo que Dios le coloque a hacer. Ahí está haciendo un acto profético. Y usted toma en serio ese pacto, Dios también lo toma en serio y Dios también te va a bendecir. Amén. Entonces estamos entendiendo un poquito sobre el tema del diseño de la sal. ¿Se dan cuenta? Entonces dijimos que la primera referencia de la sal, número 1, fue para un juicio. Número 2, para preparar las ofrendas. Número 3, la sal trae limpieza. Número 4, la sal es símbolo de un pacto. Entonces cuando a la gente le dice, hágase una limpia, hágase un lavado porque está salado, al contrario, usted ahora va a entender que la sal, cuando le digan salado, diga, sí, yo soy la sal de la tierra, porque la sal es símbolo de pacto y de bendición también. Amén. Número 5. La sal se usa para traer juicio o para traer maldición sobre ciertas cosas, sobre ciertos tipos de situaciones que necesitamos que Dios haga juicio o aún traer maldición. Dice, pero la Biblia nos mandó a no maldecir. No, pero hay cosas que el Señor Jesús, por ejemplo, maldijo la higuera y dijo, si ustedes creen lo que yo hice, ustedes pueden hacer lo de la higuera, le dijo a los discípulos, y aún los montes, dice, le traspasasen a la mar cuando les está hablando de la fe. Entonces, cuando el Señor Jesús habla de la fe, también habla de que él maldijo y dijo, pueden hacerlo. Entonces, hay situaciones que usted tiene que entregar. Por ejemplo, nosotros como iglesia, en el auditorio en que hemos estado durante estos últimos casi 2 años, ¿qué hicimos? Nosotros le dimos 7 vueltas a toda esa cuadra. Cada semana, los sábados le damos una vuelta durante 6 semanas, ¿sí? Y llevábamos sal y aceite. Unos llevaban sal y otros llevaban aceite, una vuelta cada semana. Y a la 7ª semana, como hizo Josué, le dimos 7 vueltas a toda la manzana. ¿Qué? Porque allá habían prostíbulos, porque allá se nos metió hasta un brujo ahí con un consultorio. Les poníamos sal declarando que traíamos juicio, que se iban a ir. Hermano, literalmente muchas cosas de ahí se cerraron. Había un lugarcito que se empezó a cerrar, la gente ya se dio cuenta que nosotros estábamos ahí y el ambiente empezó a cambiar, ¿sí? Y estábamos batallando, hicimos ese acto profético, pero no nos quedamos quietos, seguimos batallando y teníamos la intención de seguir haciendo otras cosas en el sector, pero lamentablemente por la cuarentena no lo pudimos hacer, pero desde la casa seguimos batallando. Y yo le digo, por ejemplo, a los hermanos, si el Señor le da ese diseño como a nosotros, yo en los próximos días creo, precisamente recordando estos temas, voy a volver a tomar y voy a salir en las calles, en el carro o donde vaya, y mientras voy caminando tomo sal, tomo aceite y empezamos a ungir, empezamos a declarar juicio sobre la tierra para que sea limpiada, para que sea restaurada la tierra. Bueno, muchas cosas. Permítame, le voy a explicar por qué esto de la sal puede traer juicio sobre algunas situaciones. Mire lo que dice Deuteronomio, por favor, capítulo 29, Deuteronomio capítulo número 29, versículo 22 y 23. Deuteronomio capítulo 29, versículo 22 y 23. Acompáñeme, por favor, dice la palabra. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de tierras lejanas, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová los habrá hecho enfermar, dice, azufre y sal abrazaba toda su tierra, no será sembrada ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió con ¿dónde? La destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adán, de Zeboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Entonces, ¿qué dice? Azufre y ¿qué? Y sal. Entonces, ordenado por Dios, escúchame esto, Dios trajo ese juicio, sí, pero cuando Dios ordena que tomemos, por ejemplo, sal sobre un territorio, consagra y bendice, pero también trae juicio.
Como nosotros dijimos, Señor, que se juzgue la inmoralidad, la prostitución, la drogadicción, la muerte, bueno, tantas cosas que hicimos en el sector y usted lo puede hacer, eso es un diseño, mire, sabe, o sea, para que la tierra pueda ser santificada. Entonces, todo aquel que anda alineado, así le echen la sal, mi hermano, Dios lo bendice. ¿Sabe por qué? Porque somos la sal de la tierra. Usted ya lo sabe, Mateo capítulo 5, del versículo 3 en adelante. Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Hermano, no te va a afectar cuando tú tienes entendimiento en esta palabra, entendimiento en este diseño. Si hay personas de ministerio, líderes, pastores, intercesores, profetas, usen ese elemento, que Dios les revele esta palabra y puedan decir, Señor, limpiamos la tierra, la consagramos, pero también podemos lanzar juicio. Hay que hacerlo con mucha sabiduría, por favor, es mi única recomendación. Dios juzga a los impíos, pero sus despojos les da a su pueblo cuando trae esos juicios por la sal. Mire lo que dice Sofonías. Sofonías, por favor, vaya conmigo al libro de Sofonías, capítulo número 2, versículo 9, por favor. Sofonías capítulo 2, versículo 9 dice: por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortiga y mina de sal. Mire, mina de sal y asolamento perpetuo, y el remanente de mi pueblo lo saqueará, y el remanente de mi pueblo heredará esa tierra. ¿Cuántos reciben esa palabra? Digan amén allá en su casa, usted que está ahí o en el lugar donde esté. ¿Por qué? Porque entonces la sal trae juicio sobre lugares y lo que hace es despojar a los enemigos, y el pueblo de Dios va a tomar como herencia lo que los enemigos habían tenido en sus manos, porque le pertenece al pueblo de Dios. Moab y Amón representa la iniquidad resuelta que se soltó en Sodoma, Génesis 19, de Moab, el fruto del incesto entre las hijas de Job, de Lot, perdón, y su padre Lot, salió Moab y Amón. Son de iniquidad, y ahora está diciendo, resuelvo esa iniquidad, y se vuelve como mina de sal. Estos dos pueblos fueron enemigos fuertes del pueblo de Israel, de la familia. Moab y Amón tiene que ver con destrucción, con iniquidad. Entonces, escúchame esto, dice que esas tierras se volvieron mina de sal por el juicio que Dios trajo allí. Le estoy dando un diseño de guerra espiritual inclusive, hermano, para que usted mueva, para que usted consagre. Ahora, si usted lo hace una vez, ya déjelo. Una vez lo hizo, y crea que el Señor va a respaldar la palabra que Dios le va a hacer. Pero así como hizo Eliseo, guiado por el Señor para limpiar las aguas, guiados por el Señor, tenemos que hacer el acto profético que el Señor nos invite a hacer. Ojo con esto que dice el texto, que será como minas de sal. Yo le voy a decir con todo el respeto, las minas de sal pueden ser una fuente de demonio, así como los lugares desiertos. Mi hermano, una de las cosas que nosotros nunca nos ha gustado como familia es los lugares desiertos que hay que conocer, que las minas de sal. En Colombia tenemos muchos lugares en el norte del país, en algunos lugares que minas de sal. O sea, yo le estoy dando, por alguna razón Dios colocó en esos lugares esas situaciones. ¿Y por qué? Porque los demonios dicen que van por los lugares desiertos, mis hermanos. Entonces hay presencia fuerte espiritual, como en Colombia, La Guajira, en Zipaquirá. En muchos otros lugares hay que tener mucho cuidado con eso y no estar andando por allá metidos haciendo cosas que no tenemos que hacer. Entonces, la sal trae juicio también sobre la tierra por orden de Dios, para consagrar, para bendecir, pero también para traer juicio según declaramos la palabra. Y los que están aquí son entendidos en este tema de la intercesión, de los diseños celestiales, de los actos proféticos, usted lo puede hacer y yo sé que usted va a dar testimonio de esto que yo le estoy diciendo. Número 6, ya vamos en el sexto punto. Mire, en la Biblia se habla de ciudades de sal y de valles de sal, es decir, de lugares de sal. ¿Y qué sucede en los lugares de sal? Le voy a mostrar entonces de lo que dice la palabra. Escúcheme esto. Josué, por favor, vamos al libro de Josué y vamos a ver esto que habla de los lugares de sal. Josué capítulo número 15, por favor, versículo número 62. En Josué 15, 62 habla de una ciudad y dice: Nibsán, la ciudad de la sal, y Engadí, 6 ciudades con sus aldeas, que eran ciudades de sal. ¿Ya? Escúchame esto. La sal en la Biblia es el único elemento que tiene dos sentidos, doble sentido. Es uno de los únicos, quizás es el único elemento que tiene dos sentidos. La sal puede traer juicio, pero puede traer bendición. Mientras que, por ejemplo, el aceite es para bendecir, para consagrar. Le estoy mostrando en la palabra.
Ahora, le voy a decir esto. ¿Por qué? Porque la palabra Nipsan, que es la ciudad de la sal, Nipsan, ¿sabe qué significa? Significa suelo fértil. Entonces tú dices, pero si era una ciudad de sal, si en las minas de sal la tierra no es fértil, no hay productividad, no hay hierba, no hay nada de eso, no hay frutos, ¿cómo me dice que Nipsan significa suelo fértil? Porque tiene un doble sentido. La sal tiene un doble sentido de bendecir y de traer juicio. Ya le expliqué el juicio. Ahora estamos diciendo que Dios, entonces, cuando usted pone la sal sobre la tierra con un acto profético, cuando usted ora, usted está diciendo, se limpia la tierra, se van los demonios, la inmoralidad, la injusticia, la pobreza, la miseria, la brujería, se va todo, pero va a declarar también bendición, porque es un elemento que tiene dos sentidos, el de bendecir y el de desatar maldición o juicio. Ya diferente en el caso del aceite. Entonces, está hablando de la ciudad de sal. Entonces, usted, por ejemplo, los intercesores, los pastores, oren, tomen al Señor. Y yo les diría, primero pongan sal declarando que se limpia, que se declara juicio sobre todo lo contrario, sobre sus territorios, sobre sus casas, y después pongan aceite. Ese sería como el orden lógico, digámoslo así, digamos, de las clases que estamos recibiendo y lo que estamos enseñando en estas charlas. Ahora, hablamos de la ciudad de la sal, el valle de la sal. Había lugares de sal, ciudad de la sal y valle de la sal. El valle de la sal es un lugar de batallas espirituales, de batallas que se libraron en la tierra, pero también representan para nosotros batallas espirituales, con la sal en los lugares de sal. Le voy a demostrar con la palabra. Segunda de Samuel capítulo 8, por favor. Segunda de Samuel capítulo 8, versículo número 13. Dice, así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas. ¿En dónde? En el Valle de la Sal. O sea que el Valle de la Sal fue un lugar de ¿qué? De batallas, pero también de victorias espirituales. ¿Me está escuchando? Entonces, cuando usted tenga en cuenta este pasaje, lo llamaron el Valle de la Sal en ese momento porque hubo una batalla. Entonces, cuando usted usa la sal, está librando una batalla espiritual contra, por ejemplo, los edomitas. Era gente que se levantaba contra las familias, era gente de Edom, que eran enemigos de Israel. Entonces, cuestiones familiares, batallas con la sal usted puede librar batallas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Segunda de Reyes capítulo 14. Versículo 7 dice, este mató a sí mismo, está hablando de Amasías, el rey de Judá dice, este mató a sí mismo a 10,000 edomitas, otra vez, en el Valle de la Sal, ¿sí? Mire lo que dice en Segunda de Crónicas 25:11, ojo con esos pasajes, Segunda de Crónicas 25:11, mire, ¿a cuántos mató? A 18,000, ¿dónde? En el Valle de la Sal. Entonces, cuando habla del Valle de la Sal, está hablando de batallas que tenemos que librar. Y Segunda de Reyes 14:7, y ahora vamos a leer Segunda de Crónicas 25, versículo 11, dice, otra vez sobre la guerra de Amasías contra Edom, dice, esforzándose Amasías, entonces sacó a su pueblo y vino al Valle de la Sal y mató a los hijos de Seir, 10,000. O sea, los estaba erradicando completamente. Entonces, acuérdese que Edom tiene que ver con problemas entre generaciones, entre familias, porque Edom viene de Esaú, esa división que hubo en Israel. Entonces, cuando usted necesite librar una batalla, dígale, Señor, yo uso la sal, unja la casa, pásela por los cuartos de sus hijos, esos hijos rebeldes, esas situaciones. Usted tiene que batallar. Y estoy dando un diseño de batalla espiritual que puede usar un elemento que parece físico, pero ya le estoy demostrando que es muy espiritual, más allá de lo que nosotros hemos pensado, y sacarnos de esa connotación de que la sal es mala y que es solamente maldición. No, le estoy declarando que también tiene que ver con bendición. Amén. Entonces yo quiero saber que usted realmente está aprendiendo de esta palabra, por favor. ¿Listo? Entonces Dios nos hace pasar por esos valles muchas veces. Dios nos hace pasar por esos valles para poder nosotros ser bendecidos, ser probados allí, ¿ya? Entonces Dios nos va a sacar de ese valle en victoria. Amén. El Salmo capítulo 60, por ejemplo, dice así, el salmo que escribe David dice, en la parte de la introducción allí debajo del título, en la mayoría de las Biblias dice, al músico principal sobre lirios, testimonio, Mitcán de David, para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 ¿en dónde? En el Valle de la Sal. Pero ¿sabe qué? Dios lo hizo pasar por ese valle para probarlo.
no solamente para que batallara. Mire que el versículo 1 dice, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. ¿Hacia dónde pasó ellos? Hacia el valle de la sal, y Dios los sacó en victoria de ese valle de la sal. Entonces cuando a ti te metan en esas cosas y tú has sentido que alguien ha estado diciendo cosas contra ti, quizás hasta ha hecho cosas contra ti, pues levántate y toma este diseño del cielo, así como el del aceite. Usted pueda tomar este diseño de la sal y pueda obtener victorias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces escúchame esto. Vuelvo y le digo, usted puede usar la sal, ahí le estoy dando el diseño, usted puede usarlo para la guerra, para santificar, para crear juicio, para quitar cosas, para preparar muchas cosas. Yo creo que el proceso sería poner la sal y luego poner aceite sobre algunas cosas, como nosotros lo hemos inclusive estado haciendo también, como ya le he explicado el testimonio de nuestra congregación. Amén. Entonces estamos aprendiendo acerca de esto. Número 7, hay lugares sembrados con sal. Entonces hay lugares que fueron sembrados y que fueron declarados bajo sal, y eso tiene dos cosas con connotación. ¿Para qué? Para limpiarlos o para juzgarlos. Entonces usted va a sembrar un territorio con sal para limpiarlo, para prepararlo, para bendecirlo. Pero si usted, por ejemplo, ve que en alguna cerca a usted hay un lugar, hay un sector complicado, que usted siente presencia del enemigo, presencia de las tinieblas, lugares de brujería, de hechicería, altares satánicos, lugares de drogadicción, prostíbulos, cosas de tantas cosas, usted puede también sembrar ese lugar con sal, y a veces, escúchame lo que te voy a decir, es más efectivo eso, cuando el Señor te guía eso, que con ponerle aceite. Porque la gente dice, usemos el aceite, pero mire que te estoy dando otra arma, que es la sal. Y para sembrar esos lugares con sal es para bendecirlo o para declarar juicio. Mire lo que dice Jueces, capítulo 9, versículo número 45. Dice, y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró con sal. Oiga eso, la sembró ¿con qué? Con sal. ¿Por qué? Porque era un pueblo que tenía que derrotar, porque Abimelech, uno de los jueces, tenía que levantarse para levantarse, y tenían que destruirlos sobre Israel 3 años, ¿sí? Y Abimelech peleó y sembraron la ciudad ¿con qué? Con sal. Entonces usted puede sembrar lugares con sal para limpiarlos, para santificarlos otra vez, o también para declarar juicio sobre alguna situación que tenga que ser corregida. ¿Listo? Número 8. La sal era indispensable en el altar. Era muy indispensable. Yo le voy a demostrar. Este pasaje a mí me puso muy, muy pensativo con todo lo que nosotros aprendimos con esto. Mire lo que dice Esdras capítulo 6, versículo 9. Esdras capítulo 6, versículo número 9, les dije, ¿verdad? Dice, y lo que fuere necesario, mire lo que dice, para el rey Darío dice, y la orden que dio el rey, y lo que fuera necesario, becerros, carneros, corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, ¿ya? ¿Qué había? Trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que te dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les se ha dado para el día por día, sin obstáculo. O sea que para ellos era importante la sal en el altar. Aquí nosotros en la congregación, siempre cuando usted pudiera llegar, no sé si algunos que pudieron visitarnos o ver los videos, la fotografía que tenemos, siempre adelante teníamos una porción de aceite grande y al lado teníamos sal, siempre en el altar, porque eso nos recordaba este diseño celestial. Lo usamos para las ofrendas, lo usamos para salir a hacer los actos proféticos como iglesia, con los pastores, con los líderes. Ya, entonces, y vamos a empezar a hacer pactos proféticos con la iglesia para ir ampliando, no solo ahí en el sector donde estamos, sino en muchas partes de la ciudad. Y como lo digo, creo que lo vamos a retomar mientras podamos salir y mientras podamos caminar por algunos lugares de nuestra ciudad, lo vamos a empezar a hacer o lo vamos a seguir haciendo también para bendecir. Entonces, era importante tenerlo en el altar. Vuelvo y digo, no me tome esto como superstición, no me tome esto como un agüero, es cargar la sal por cargarla. No, es un elemento espiritual que usted tiene que aprender a usar, y yo le estoy demostrando por la palabra que sí se puede usar y cómo lo puede usar. Número 9. Mire dónde vamos ya. Podemos ser ministrados con sal. Dirá, pero ¿cómo me van a mí que me echen aceite? A mí que me pongan, porque no, ese es el concepto, ¿cierto?
Y nosotros hemos empezado a ministrar con sal, porque ya le enseñé todo lo que dice la palabra. Mira, aquí tengo todo y le he leído los textos, usted los tiene ahí, puede volver a ver esta enseñanza, puede estar releyendo esos textos hasta que el Señor le hable bien a su corazón y pueda entender esto mejor. Mire, le voy a llevar a este pasaje, por favor, y ya estoy llegando a los últimos puntos de esta tercera entrega. Y voy a que lea conmigo Ezequiel capítulo 16, por favor, versículo 1 al 4. Dice así. Ezequiel 16:1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y diles: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Ojo con esto: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Tea. Versículo 4. Y en cuanto a tu nacimiento, ojo con este versículo: el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Raro ese pasaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo el profeta allí? Escúchame esto. En la antigüedad, a los niños cuando nacían se les cortaba el ombligo, se los lavaba y se les ministraba con sal. Se les echaba sal, dice aquí. Y entonces toma el ejemplo de Jerusalén, dice: a ti no te cortaron, te abandonaron, te dejaron por allá, no te cortaron el ombligo. ¿Qué es lo que dice ahí? No, dice, ¿cómo es que dice? No, no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada para limpiarte, no fuiste salada. Entonces podemos ser ministrados con sal. Escúchame esto: con actos proféticos en la guerra espiritual, ¿sí? En la casa de Dios, pero ojo, es otro que lo hace. No eres tú mismo que te agarres la sal a echarte, hermano, porque no, dice que es otro. En ese caso, las nanas, las nodrizas, eran las que limpiaban y preparaban los bebés y le ponían sal en todo su cuerpo. Recuerdo tanto cuando les empecé a enseñar a la iglesia esto, en una noche nosotros hicimos que todos los niños que fueron ese día a la congregación, los hicimos pasar al altar, desde el más pequeño hasta el más adolescente, les pusimos sal en las manos y los ministramos con sal. Pero lo tiene que hacer otra persona. ¿Sí? No lo puedes estar haciendo tú: pastor, pero ¿quién viene ahorita a ministrarme? En algún momento alguien te va a poder ministrar que está bajo esta palabra, pero usted puede ministrar a otro. Entonces, si usted es un líder, un ministro, tú puedes ministrar a otro. Y mire, con sal, ¿para qué hacían eso? Para santificarla, para guardarla, y era una manera de preparar a ese bebé que nacía, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta ese tema de que podemos ser ministrados con sal. Yo sé que este tema de pronto para algunos es demasiadamente extraño y raro, pero por eso dice 1 Corintios 2 que estas cosas tenemos que hablarlas con madurez espiritual, saberlas recibir en el Señor. Por favor, sepa recibir esto en el Señor. Sepa recibir esto. Yo no ando ministrando a la gente con sal. Yo no ando ministrando a la gente. Si hago un acto profético, lo hago en la calle, en las casas, en los territorios. Pero solo estábamos usando la sal para ministrar las ofrendas. En los lugares donde poníamos las ofrendas y diezmo, como le leí hoy, poníamos sal, luego poníamos aceite para declarar bendición sobre eso. Mire que empezamos a hacer eso y Dios empezó hasta a multiplicar la parte financiera y aún la gente empezó a entenderlo. Pero yo no ando ministrando con sal a menos que el Señor lo diga. En este caso, por ejemplo, en la presentación de los niños íbamos a empezar a usarla, pero como no nos pudimos volver a reunir en un lugar juntos, entonces no lo hemos podido hacer. Y número 10, yo quiero el último punto que le quiero leer es este: Ezequiel capítulo 47, por favor. En Ezequiel capítulo número 47, el profeta Ezequiel tiene una visión de un río que sale del templo y que empieza a traer prosperidad y una cantidad de cosas. Pero mire que dice que los que se apartan del río, que dice que ese río se unió al mar que trae sal. Y luego esas aguas se salieron del mar y se estancaron por la sal. Y dice que la sal mató la vida, no había nada allí. Entonces hay un peligro espiritual con estancarte. Mire lo que nos está hablando estas aguas saladas. Ezequiel capítulo 47, versículo 8 dice: y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. O sea, entraron al mar, el río, sanaron esas aguas, pero volvieron a salir. Y el versículo número 11 dice: sus pantanos y sus lagunas, es decir, lo que salió después, dice, no se sanearán y quedarán para salinas, es decir, quedará salado allí, amontonado, no hay vida porque se revolvió el agua y se estancó.
Hay un peligro con estancarte. Tú no puedes seguir solamente esperando que te digan, que te den palmadita, como la ovejita del Señor. No, estos temas son ya comida sólida que usted puede aprender a discernirla en el Espíritu, que puede aprender a manejarlas en el Señor y que puede aplicarlas. Quiero dar la conclusión ahora sí, ya después de estos 10 puntos acerca de la sal. Quiero darle la conclusión y quiero decirle esto: no le tengas miedo a la sal. La sal bendice, trae juicio y trae bendición. Tú llevas la sal en ti. Tú eres la sal. Entonces tú mismo eres justicia de Dios. La palabra dice que en Cristo Jesús nos volvimos justicia de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces tú mismo, yo mismo, donde quiera que tú mismo llevas la sal. Hay momentos en que vas a poder usar el elemento físico como tal, pero tú y yo mismo somos la sal. Mateo capítulo 5, versículo 13, que fue el pasaje que yo creo que la mayoría que lo conocen dijo: por ahí va a empezar el pastor, pero mire que lo dejé para lo último. La conclusión es: no le tengas miedo. ¿Qué dice Mateo 5:13? Vosotros sois la sal de la tierra, pero ojo, si la sal pierde se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pero ojo con lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 50. Si la sal se pierde, pues ya no sirve para nada. Dice que si la sal se desvanece. Pero mire lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros, ojo con esto, tened sal en vosotros mismos y tener palos unos con los otros. Nosotros mismos somos la sal de la tierra y llevamos la sal. Tenemos que aprender a entender este tema. No tengamos miedo de usarlo. Recuerde que todo fue creado por Dios, para Él y por Él. Entonces tú puedes usar la sal como un tiempo de bendición, y si el Señor te invita, te indica cómo hacerlo, hazlo. Si te ha servido esta charla, empieza a practicarlo con lo que tienes que hacer. Vuelve y revísala, pídele al Señor que te hable, pídele al Señor que te enseñe. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona que pudo ver esta entrega, Señor, que este diseño del cielo les enseñe a pelear batallas, a ganar terrenos, a conquistar territorios, Señor, a santificar las cosas, a prepararse para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, bendigo esta palabra y bendigo a cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Yo le invito para que usted siempre esté pendiente de revisar, de volver a preguntarle al Señor, de estar preguntándole al Espíritu Santo que te enseñe, que te muestre. Pero el diseño que le acabo de entregar es muy poderoso. Usted tiene que perderle miedo a estas cosas. Si el Señor lo indica, hágalo. Y yo sé que Dios le va a empezar a mover el cielo a su favor. Así que no se pierda, todavía nos queda una entrega más. La siguiente entrega es otro diseño, otro código del cielo que usted puede aplicar aquí en la tierra para mover el cielo a su favor. Les amamos, les bendecimos. Les habló su pastor amigo Adiel Jiménez del Ministerio Amor y Fe en Ipiales, Colombia. Les enviamos un fuerte saludo a todos y que el Señor me los bendiga y siga con la siguiente y última enseñanza de esta serie. Apresurados vamos por llegar una vez más hasta el lugar de